Bueno, ya les hablábamos de la polémica declaración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que sugirió que les pusieran luz ultravioleta a los pacientes de COVID y que todos nos inyectáramos desinfectante para evitar contagiarnos. Esto en medio de un control y de un manejo de la pandemia muy polémico. Y sí, en año electoral. Lunes de Reporte Trump, vamos hasta tu casa. Javier Tello, ¿cómo estás? Muy buenos días. Daniel, Enrique, muy buenos días. Pues la nueva... El tema es las protestas en contra de la cuarentena. Protestas que se han dado en múltiples estados alrededor de Estados Unidos y que al parecer respalda Trump. Ha tuiteado a varios, respecto a varios estados que deben de ser liberados. Entonces pareciera que apoya a estas protestas. ¿Qué explican las protestas? Sin lugar a duda, un factor es el factor económico, en particular el desempleo. En pocas semanas han quedado en desempleo millones, decenas de millones de estadounidenses. Y en ese sentido, una explicación podría ser ese impacto económico de la cuarentena. Sin embargo, los datos no respaldan de todo esta explicación. Sin decir que no es una variable importante, parecería ser que no es la única variable. ¿Por qué? Porque si uno hace un análisis de desempleo por estado, no hay una correlación entre a mayor desempleo en ese estado, mayor protestas en ese estado. Es más, pareciera que en los estados que hay más desempleo, hay menos protestas y viceversa. Y no solo eso, en los estados que más tiempo llevan en cuarentena no ha habido protestas, mientras que estados que llevan poco tiempo con esas medidas ha habido protestas. Es decir, claramente hay otras variables involucradas aquí. ¿Qué variables podrían estar involucradas además del tema económico? Sin duda un tema ideológico. Para muchos esta es una defensa de la libertad. Es inaceptable que el Estado, que las autoridades se metan de esta manera en tu vida cotidiana, te digan que no puedas ir a la escuela, que no puedas ir a rezar a tu iglesia, que no puedas ir a ver a tus familiares. Es decir, es una postura libertaria en contra de esta limitación a la libertad. Otro elemento que sin duda está aquí involucrado es el populismo. Esta es una revuelta en contra del experto y para muchos es inaceptable que un experto en Washington decida lo que deben de decidir las autoridades locales. Otra variable es el viejo pleito entre Washington, D.C. y los estados. ¿Quién manda? ¿Quién decide? Y en ese sentido hay una cierta rebelión a nivel local en contra del poder central. Y finalmente, claramente hay una dimensión política. Es decir, una dimensión electoral. Claramente, Donald Trump está utilizando este tema para movilizar a su base. Si bien el grueso de los republicanos apoya las medidas de sana distancia, quien está movilizando Trump es su base más dura y está utilizando estas protestas para activarlos. Y no solamente eso, también claramente se está tratando de salir con la suya porque por un lado, a través de sus tweets, moviliza su base, pero lo que hace su gobierno es promover la sana distancia. Es decir, sin enojar al votante tradicional republicano, está tratando de movilizar a su base. Y lo está haciendo por todos lados. Lo está haciendo en su conferencia diaria, en las mañanas sobre la pandemia, lo está haciendo a través de estas protestas, es decir, está consciente que en épocas del coronavirus se necesitan nuevas estrategias para movilizar al voto, para movilizar a su base y las está usando. Y finalmente, yo diría que está tratando de canalizar un descontento que él solo ve creciendo respecto al impacto económico. A la gente en Estados Unidos, como en muchos otros países, les importa más el impacto económico que el impacto en salud pública. Y sabe que si bien hoy aceptan estas medidas de sana distancia, conforme avance el tiempo, es probable que se dé un desgaste y que cada vez más gente se rebele en contra de estas medidas y él se está posicionando para canalizar ese desencanto. Esa es, yo diría, la manera de interpretar estas protestas.
Oye, Javier, ¿y cómo ves pues el tema de las inyecciones de desinfectante y gente en el hospital por haberlo hecho? No, una locura, una verdadera locura. La reacción inicial fue de burla hasta que te das cuenta que quien dice estas cosas es el presidente de Estados Unidos. No un comediante, no una persona en la calle, no una persona que tuiteó algo, es el presidente de Estados Unidos. Lo que dice un presidente es de la mayor seriedad, de la mayor importancia. Y en ese sentido, pues es verdaderamente muy preocupante que un presidente, el presidente del país más poderoso del mundo, diga estas cosas. ¿Tenemos caricaturas, Javi? Claro que sí. La primera de ellas precisamente muestra la actitud de lo que importa es más la economía que la salud, dice el doctor, que es una caricatura de Fauci, que ya poco a poco están aplanando la curva, pero le contesta a Trump, pero estás matando al paciente. Es una postura que tienen muchos, sin lugar a duda, en Estados Unidos y en otros lados. Pero la siguiente caricatura precisamente toma el otro lado y dice que cuando la enfermedad provoca muerte, no hay costo demasiado alto para prevenir esa enfermedad. Sí. Y sin embargo, ahí está Trump en el talón de Aquiles tratando de reactivar la economía. La tercera caricatura es que no importa el tema, no importa el contexto, en medio de una pandemia, este es un presidente de una sola nota y esa nota es una postura antimigratoria. Y ya está usando, como sabemos, el tema para tratar de detener la migración a Estados Unidos. Y finalmente, la última caricatura, pues es el tema del petróleo. Ahí está el niñito vendiendo limonada y el petrolero vendiendo petróleo. Aunque creo que se equivocan, creo que ya el petróleo está más barato que la limonada. Sí, vaya que sí. Literalmente, literalmente. Ayer oí a una persona decir que el petróleo estuvo más barato que un vaso de agua. De ese tamaño. El vaso de agua gratis. Una locura. Muy bien, muchísimas gracias, Javi. Buenos días. Gracias, Javier.